Baja, pero. Baja. Oye, Manche, ¿cuánto falta? ¿Cuál es la mancha? ¿Cuántas asignaturas, portafolio? Me sirve la carpeta. Cualquiera me sirve. El profe lo habla. Benjamín fue. Yo pensé que los tipos basados, ¿verdad? Yo también. Ahora me sirve, si no, yo digo, ayuda. Pensé que la noche la maté. Tú no trabajabas. Dije, una parte. A ver cuántos se unen hoy día. Ahora no depende de la vida. A mí ayer se unieron re poco en una clase, no sé qué. La rica. Unido. De que suerte los trabajos. ¿Cuál es la primera guerra mundial? Solo duró 4 años. ¿Cuál duró más? ¿La segunda o la primera? Era lo mismo. ¿Lo mismo? La segunda. En la segunda guerra, profe, eran los mismos países que estaban en la primera, ahora diferentes. Lo mismo, se fue lo mismo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Profe, ¿qué año fue la segunda? En el 36. Mira que la plata Terminó y dijo, vamos otra guerra. Ya, chiquillos, vamos a comenzar al tiro. Vamos esperando que se reúnan un poco más los que están en casa para terminar, para ver la actividad. Bueno, ejemplo. Ay, lo más. Profe, si van a seguir al tiro, me sirve. Sensación de bienestar, nunca la tengo. Qué lamentable. Ya. Ya, silencio, vamos anotando el objetivo, analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, la movilización general y el cambio en la forma de la percepción de la guerra y la entrada masiva de la mujer al mundo laboral y al espacio político y evaluar sus consecuencias en el orden geopolítico mundial. Nada más, hasta aquí copien eso, el resto no vale nada. Solamente eso, chicos. Analizar el impacto. Shh. Jordano, guarda ese teléfono y siéntate bien. ¿A cuánto estamos, profe? ¿20? Profe, pero no mucho. Jordano, siéntate acá al pasillo. Punto. Bueno, cambia la silla, la mesa, da lo mismo. ¿Hay que escribir todo eso? No. ¿Solamente lo que se huele? Profe, yo necesito colocarme al lado, porque si no, no va bien por el final. Da lo mismo, se queda ahí nomás. Tengo excusa. Me sirve. ¿Qué título que ponemos? Primera Guerra Mundial. Dice, por ejemplo, ya está abajo. Ya, analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, considerando la movilización general, el cambio en la forma y la percepción de la guerra y la entrada masiva de la mujer al mundo laboral y al espacio político y evaluar sus consecuencias Profe, no estamos viendo la tercera. en el orden geopolítico mundial. Digo, la primera. Revisa el futuro. No, eso va a ser lo mismo. Pero profe, no estamos viendo la primera guerra mundial. Ya, Listo. Tiene, profe, está todo copiado. silencio, vamos terminando. ¿Qué tiene una alarma ahora? ¿Qué tiene una alarma? ¿Es que está abierto de nuevo? Ayer no estaba abierto. Ay, pero no. Ayer sí. ¿Y cómo estaba cerrado? Ayer. Ah, no, eso no. Porque hoy voy a preguntar. ¿Cómo se dice? Vale. Ya estamos listos, vamos. Pero, profe, está todo copiado ya.
Todo correcto. Y lo que va a no te creas, bro. Silent, please. Ahora me van a poner alarma así que suene fuerte así. Porque imagínate, suena la alarma así como. Así. Ya me pone la alarma tuyo, que ha sido el despertáis. Qué lindo día, man. Imagínate, suena así que yo acá despertáis con un palo de corazón. La tía al 200. Título. De la Primera Guerra Mundial. Vamos avanzando. No, espérame, profe. La Primera Guerra Mundial. La segunda de la primera. La tercera, la primera. La tercera guerra mundial. Perdón, profe. Yo estaba muerto fácil, ¿no? Ya vamos. No, perdón. ¿Hacer de cosas? Esa está sagrada. Hacer de cosas está fácil. Vamos avanzando. Vamos Vamos avanzando. bajando del puntito. Oye, vamos a seguirla. Sigamos, pero no le esto. Vamos, pues, vamos a la mañana y nosotros vamos a seguir. Ya, la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver los antecedentes de esta Primera Guerra Mundial. Hay que recordar lo que se le llama la Bella Época. Desarrollo artístico, pujanza económica, sensación de bienestar, cuando los territorios europeos principalmente tienen un auge económico. Viene después de la segunda gran revolución industrial, viene el desarrollo científico, estabilidad internacional, revolución industrial. Acá empieza el problema con la búsqueda de materias primas. Después la competencia entre mercados, qué país vende más o qué país domina más, y viene el imperialismo de que todas las grandes potencias de Europa se quieren repartir el mundo o quieren tomar nuevas colonias. Debido a que Latinoamérica o América del Norte o del Sur, Latinoamérica como lo quieran llamar, ya se había independizado, la única opción que le quedaba era ir a conquistar o ver los territorios de Europa y Asia, que todavía estaban un poco más solitarios y no tenían gobiernos muy claros. Y entonces esa fue la pujanza económica que pegó el salto hacia lo que es, pegó el salto todo lo que es Oriente, India, China, Japón, continente asiático. ¿Pero se copia su propia? Sí, pues son el resumen de la Primera Guerra Mundial. Vamos, cambio. Recuerden que esto es lo antecedente de lo que se le llama Bella Época, donde hubo un esplendor económico. Obviamente no fue para todos por igual, pero hubo un esplendor económico. Nosotros vimos que este esplendor económico, esta bella época, revolución industrial, no fue para todo el mundo por igual, solamente para ciertas clases privilegiadas. ¿Y cuándo aparece Hitler, profe? Segunda Guerra. Aparece esta segunda revolución industrial que favorece a un cierto sector de la población. Aquí aparece lo que es de lleno la burguesía y aparece la otra clase social, el proletariado. La gente que trabajaba, el obrero, la gente que trabajaba en condiciones mínimas en las fábricas, es lo que empieza a crear una clase social distinta que es pobre. La pobreza se empieza a ver de una manera más marcada.
Y durante esta primera guerra también se ve lo que es el término de la pobreza. No, eso son los más importantes. Ah, yo por eso escribí eso. Por eso, ¿no? Y lo otro, lo más importante, y la revolución industrial es importante, ¿no? Y antecedentes. Profe, la revolución industrial fue importante, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, colega? Yo iba a escribir lo que está haciendo comparando. Ah, pues. No me siento. Me rollo de científico. Es una onda, nada. Pero ¿cuántos se conectaron? Prende. Oye, el enano Mapucho, ¿vos el enano Mapucho ayer? ¿Lo viste? ¿Quién? ¿El enano mafioso lo viste ayer? ¿Quién lo ¿Ah? No, el partido lo viste ayer. De Messi, Messi. Ah, pero ¿cuál es eso, tío? No lo tenían que poder empujar. Compadre, O sea, pero el gol de penal que hizo, no le siento vida. Ya vamos. Así. Yo eso usted se perra, ¿no? Sí, Es Jordano. No Me le hice siento una vida. cara, me hice una Sí. cara. A ver si es que puedo pasar el video. Oye, Mbappé se le fue el nuevo penal, sí. Usted igual que vos. Lo está inventando el Jordano así. Oye, el Colo tiene que ganar. Fácil, rápido, seguro y barato. Prefiero que Cristiano, por lo Igual, pero. El piso. Igual, pero que. Oye, el enano Mapucho hizo el nuevo activo aquí. Pero no se cambie el Pero que Cristiano en su primer partido hizo el toque con Messi. Silencio. Pero, profe, pero. Ya acá estamos, vamos a pasar a ver el video acá de lo que es un poquito del imperialismo para que vayan entendiendo cómo fueron las causas de esta gran guerra. ¿Ya terminaron? No, Sí. profe. Ya pues si tampoco, ¿cómo se van a demorar tanto? Pero que, profe. Profe, espérate un poco. Bueno, bueno, entonces, Listo. Bueno, calmado. 12. Ya vamos a ver acá que no me deja saltar directamente al video, así que vamos a saltar de por acá. Ya vamos a ver este pequeño video de lo que Presenta. es el imperialismo. El imperio Bully Magnet sigue creciendo en internet para llevar videos educativos a todo el mundo. Únete a nosotros con tu like, tu suscripción y la campanita de notificaciones para ayudarnos a dominar toda la web. Tecnológicamente. El imperialismo es la forma de colonización de las potencias capitalistas. Desde el inicio de la década de 1870 apareció el imperialismo como una nueva forma de extender el territorio de los países industrializados. Y es que para antes de ese momento parecía que el mundo ya estaba configurado y repartido entre las potencias. Pero gracias al surgimiento de la primera y segunda revolución industrial, se inició una nueva carrera de dominación a lugares cada vez más alejados donde se pudiera explotar los recursos naturales que antes eran inaccesibles para los imperios. Ese proceso de expansión de las grandes potencias llegó a su punto cumbre justo para la Primera Guerra Mundial en 1914, siendo esta carrera por la repartición del planeta uno de los grandes motivos para iniciar la Gran Guerra. Y es que para ese momento 60% del planeta y cerca del 65% de la población mundial estaba controlada política, social o económicamente por alguna de las naciones imperialistas que ya estaban dispuestas a una gran batalla final. Para ser más exactos, el mundo estaba repartido entre Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica, los Estados Unidos, Japón y algunos otros menos poderosos. Sí, somos las superpotencias del mundo. Pero al final solo un imperio dominará a todos. Y seguramente muchos de ustedes se han de estar preguntando cómo es que pasamos de la revolución industrial con sus máquinas de vapor, las industrias, la paz y mucha riqueza, a un escenario totalmente contrario donde básicamente todas las naciones grandes se quieren asesinar. Bueno, pues gran parte de ese problema está en el desarrollo del imperialismo.
pero para entenderlo necesitamos un poco de... Contexto histórico. Para inicios de la década de 1870, la unificación de Italia y Alemania en imperios modificó el mapa político europeo. Además que puso de moda el nacionalismo y la idea de expandir el territorio más allá de las fronteras para... Tienen que considerar que antes del año 1900 Italia, Alemania, Austria todavía eran pequeños reinados, todavía no se conformaban en un solo país o en un imperio. Profe, ¿y la bandera que salió recién de qué país era? No. La unificación de Italia y Alemania en Italia y imperios Alemania. modificó el mapa político europeo. Esta es la bandera italiana. ¿Por qué muestran Italia? Porque Italia antes estaba dividida en la Toscana, lo que era el Vaticano, porque el Vaticano siempre ha sido un estado independiente dentro de lo que es Italia. El Vaticano es un país chico dentro de Italia. El país más chico del mundo. ¿Sí? ¿Cuánto país es un país? Imagínense que Chile tuviera dentro de ellos un país propio. Más encima acá estaba Cerdeña, estaba Lombardía, estaban los otros países, Venecia, que no eran países en sí, pero eran ciudades tan pequeñas que tenían tanto poder que eran independientes. Y obviamente dentro de lo que apareció el nacionalismo, se empezó a unificar el país, obviamente a través de la guerra, hasta que se logra conformar el imperio italiano por completo. Antes de la Primera Guerra Mundial todavía existían los imperios, todavía estaban los reyes. Después de ello se desorganizó y... Que puso de moda el nacionalismo. ¿Hasta qué año duraron los dioses? ¿Cómo dioses? ¿Los dioses? ¿No había dioses antes? ¿Cómo que no habían dioses? Y la idea de expandir el territorio más allá de las fronteras para obtener nuevas riquezas, lo cual era muy atractivo tanto para la población como para los gobernantes, que aumentaban su prestigio a partir de las nuevas colonias y rutas comerciales. Luego de eso, en 1873 aparece una gran crisis económica que es el primer gran colapso del sistema capitalista. Esto tiene como consecuencia la aparición del imperialismo. La crisis del 73 surgió debido a las luchas obreras, la acumulación extrema de capital dentro de las naciones industrializadas y la sobreproducción interna, por lo que la burguesía pensó como solución expandir sus capitales fuera del propio territorio y generar así nuevas ganancias en lugares con materias primas baratas y salarios reducidos, lo que aceleró la carrera de los imperios industrializados por nuevos territorios sin desarrollo tecnológico. Así comenzó por primera vez la expansión de monopolios mundiales, una gran época para vivir. En aquellos años, todas las potencias industrializadas se hacían llamar imperios, y bajo ese mismo nombre tenían la lógica de expandirse por todo el mundo, lo que en realidad al principio no parecía tan complicado. Tanto era así que en 1885 se organizó un evento conocido como la Conferencia de Berlín, en la que los grandes imperios pusieron las reglas sobre cómo se habrían de repartir el continente africano para así resolver los problemas de su repartición. Oigan, pero ustedes ni siquiera son de aquí. En realidad no me importa lo que pienses, pero si tienes algún problema puedes hablar con este bonito buque de guerra. Writing's not that easy, but Grammarly can help. But it's wordy. Así fue que mediante la presión militar y económica, Estados Unidos se hizo con el control de prácticamente todo el continente americano, los europeos del continente africano, así como de Medio Oriente y el sudeste asiático, mientras que los rusos y japoneses tomaron el control de Extremo Oriente. Esa expansión territorial se generó mediante la clásica colonización, pero también mediante la nueva figura de los protectorados, en donde la nación invasora no sustituía el orden político existente, más bien lo dominaba mediante el control económico, así como con el control de sus relaciones exteriores, protegiéndolo militarmente de otros imperios. ¿Ya ves? En realidad te estoy haciendo un favor. ¡Claro que no! Estás tomando nuestras tierras, explotando nuestros recursos y dominando a nuestro gobierno. Pero esos son detalles. Si no lo hiciera yo, seguro vendría alguien más a hacer lo mismo. En verdad estás de suerte. Todo este fenómeno de expansión estaba justificado bajo los nuevos valores sociales de la burguesía, que estaban basados en un fuerte optimismo por el progreso material que prometía la industrialización. Una ventaja que solo podía ser aprovechada por las naciones más inteligentes y capaces, que habían evolucionado hacia un estado superior y que, bueno,
hace que las cosas empiecen a ponerse un poquito raras con el surgimiento de estas ideas de la superioridad racial y nacional. Porque es obvio que los fuertes e inteligentes dominan a los más débiles. Es lo natural. Me parece lógico, era lo que iba a pasar, claro que sí. Lo mismo ocurre con los imperios. Dominar a los pueblos débiles es el paso natural. Es incluso hacerles el favor de llevarles la civilización. Sí, aquí nadie explota a nadie. Le hacemos el favor de civilizarlos. Sí. Y el dominio continuará hasta que solo queden las potencias para una disputa final. Sí, con una guerra que solo se resolverá con un baño de sangre como nunca antes se ha visto. Sí, justo eso mismo iba a decir. Porque la revolución tecnológica al principio había coincidido con el ascenso de la burguesía y las ideas políticas liberales que derribaron al viejo régimen aristocrático. Pero con el tiempo, gracias al capitalismo monopolista, esa misma burguesía se volvió profundamente nacionalista, xenofóbica, racista y militarista, por lo que los discursos basados en la raza, la cultura, la lengua o la religión eran la justificación para la expansión imperialista que finalmente desembocaría en una gran guerra que todos ya veían latente desde el principio del imperialismo. Y ahí lo tienen, amigos, una rápida mirada al imperialismo y de cómo las naciones industrializadas se hicieron con la posesión de gran parte del mundo durante el siglo XIX. Un momento clave para entender la historia moderna y el surgimiento de los nacionalismos y el racismo que sigue haciendo eco hasta nuestros días. Eso es todo por mi parte, pero no se vayan, porque al final de este video les tenemos un anuncio que seguro les interesará. Además de eso, no olviden unirse a nuestro Patreon, pues con tan solo... Vamos a de nuevo acá porque no me permite compartir otras cosas. Me equivoqué. Acá está. No, también me equivoqué. ¿Qué pasa acá? Ya. Vimos más o menos de qué se trataba el famoso imperialismo. Es la repartición del mundo en general por las grandes potencias. Acá en esta caricatura tenemos claramente que tenemos lo que es Turquía, la caricatura del imperio austrohúngaro, cómo se reparten los pequeños países de Europa también. Pero, profe, antes, ¿cómo ellos hablaban? No. Obviamente el idioma más universal siempre ha sido el inglés, pero cuando invadían otro país simplemente, obviamente, los traductores simplemente no se aprendían el idioma, siempre debían tener a alguien que iba a estar traduciéndolo. Acá tenemos Inglaterra con Francia, la caricatura de la época, como ellos pretenden, y aquí las grandes potencias repartiéndose China. Acá tenemos Inglaterra, Alemania. ¿Pero qué? ¿Y esa imagen del caballero? ¿Cuál? Ese viejito que tiene cuchillo en la mano. Ya, pues se están repartiendo China. Japón. No, el otro que está en la esquina. ¿Por qué así? Son caricaturas críticas que le hacen a la época. Son las caricaturas porque no todo el mundo siempre ha estado de acuerdo con este tema de lo que es el imperialismo, el hecho de ir a invadir una potencia o un país más pequeño por el mero hecho de quitarle sus recursos naturales o simplemente invadirlo. Tenemos después los antecedentes después de este imperialismo, después de que todo se repartiera en el mundo, viene lo que se le llama la paz armada. ¿Hay que escribir eso? No, tomar poco. Sí. Es la paz armada, los antecedentes desde 1870 a 1914, que significa aquí claramente la paz armada, es el periodo donde antes de la Primera Guerra Mundial y debido a la industrialización todos los países se empiezan a armar con armamento, empiezan a inventar nuevos tipos de armas, tanto químicas, ¿Quién inventó la biológicas, y donde aparecen las grandes tecnologías que son primeramente los submarinos, el avión. La ametralladora fue un gran invento para la época, en lo cual todos los países estaban directamente listos para empezar esta guerra.
Ya las armas y todo lo demás lo tenían listo. Era el problema ver quién daba el primer paso para iniciar la guerra. ¿Quién lo dio, profe? Fue La Austria. de gobierno. Sí. Donde muere el príncipe, el archiduque Francisco, ¿cuánto era el nombre? ¿Francisco cuánto? Era el príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro que fue asesinado por un serbio y ahí empezó la guerra. Ah, sí, se nos dijo. Siempre se necesita una excusa para iniciar algo. No hay nada. Voy a repetir. Presidente de guerra. Puedes llamar a la Piñera. ¿Qué toma el gobierno? No. Si matan a Piñera, todo estaría feliz. No, porque tomaría. ¿Qué tomaría el gobierno, bro? Es un secreto. Suponen que. Profe, en caso Los de que militares, si ¿no? el presidente lo matara, No. El ministro del Interior. ¿Y quién es el gobierno, viste? ¿Pero quién es? Y el vicepresidente, porque no es la misma mierda. Porque acá en Chile no existe el vicepresidente, existe la figura del primer ministro. Ministro del Interior. Solamente elección. Existe el vicepresidente. Estados Unidos existe el vicepresidente. Estados Unidos es la puta de macha. Tiene de todo, tiene una mentira que le pone plata y te bota. Ya estamos listos con esto, entonces vamos avanzando. Bueno, obviamente dentro de lo que fue silencio, el territorio de los que salieron más beneficiados y a la vez más perjudicados durante la guerra. Profe, ese país es el que está armando goles. Ya, silencio, como acá no se ven bien los colores. Tenemos acá que el número de efectivos. Silencio. El número de, acá está en el número de efectivos. ¿Qué significa eso? El número de soldados que tenían a la época. Al inicio de la guerra, el que está acá arriba, este de aquí, es Alemania. Es el imperio alemán austrohúngaro. Tenían una bandera anterior totalmente distinta que era negra, blanca y roja. Al lado tenemos lo que era el imperio ruso. La que está con dos banderas, la que está en la de... Esa, pero ¿cuál es? ¿Ah? Este es el imperio austrohúngaro, por eso tiene dos escudos. ¿Quién es la Hungría. Me quedé en la última línea. Hungría. Hungría, ¿qué dije? Tú dijiste Hungría. Sí, es Hungría. Es lo mismo, Jordano. Todo tan especial. Ya, profe. Ya terminé. Salió medio especial. ¿Qué pronunció más? Ya, tenemos claro acá que el país que tenía más soldados para la Primera Guerra era Alemania. Posteriormente lo seguía Rusia, Francia, el Imperio Austrohúngaro y Inglaterra. Pero, profe, Rusia en esos años era el país más grande del mundo también. Más que el país más grande, lo que pasa es que Rusia es pequeño en sí, lo que tiene aledaños son muchos pequeños pueblos, países que fueron anexando. Como Moldavia. ¿Ah? Moldavia. Moldavia, Kazajistán, Armenia, Ucrania, ¿no? Ucrania, Bielorrusia, son puros pequeños países que están anexados a Rusia como más grandes, lo fueron conquistando. Algunos se han querido independizar y otros les da lo mismo estar bajo el dominio de ellos. Pues digo, aquí vemos un poquito ya lo que se llama en dinero el gasto militar, gasto en dinero, estamos hablando que para la época Alemania había gastado casi 3 millones de dólares, estamos hablando que para la época 3 millones de dólares, hoy en día estaría fácilmente en los, yo creo que uno, más o menos sacando el cálculo, unos 3.000 millones, una cosa así.
Pero hay que considerar que van desde el 1905-1914. Llevan casi alrededor de 9 años haciendo una carrera armamentista. Esa es la cantidad de dinero que gastaron ellos. Y acá lo que nosotros vimos fue el sistema de alianza. Recuerden que los países todos eran aliados. ¿Cuál era la triple entente cordiales? O la triple entente, que eran estos un poquito más verdes, que era Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso. Las potencias centrales, que era la otra alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y aliados de Rusia, que son estos pequeños países de acá, nada más. Pero esos son los tres, estas son las potencias, los que se mantienen en amarillo, son los que estuvieron en este instante, no participaron tan directamente en la guerra. Igual fueron, pero estos son los principales. Alemania, Austria, Italia, Gran Bretaña, Francia e Imperio Ruso. Ay, Gran Bretaña, ¿para qué fue? Porque Gran Bretaña era aliada de Serbia, Rumania, Bulgaria, estos países pequeños. Porque eran aliados por un tema netamente económico. Pero cuando empezó la guerra, obviamente debido a los tratados, tienen que participar y ir a prestar ayuda. Profe, ¿y Portugal y España eran...? Se mantuvieron al margen de la guerra. Porque estaban más lejos del conflicto. Ellos siempre, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, se mantuvieron al margen. Ay, no pasa nada. Acá está el factor detonante, que fue, como sale acá, el asesino, la fotografía de Gabrielio Princi, joven serbio que asesinó al archiduque austrohúngaro Francisco Fernando y a su esposa. Este atentado activó el sistema de alianza y dio inicio al conflicto, como todo. ¿Por qué se ve tan falso antiguo? ¿Ah? Como hace 1000 años. Porque él es de facha. No, pero es que luego tú no se ve tan antiguo. Profe, pero hay ¿por qué lo penalizaron? O sea, o... ¿Muerte? Sí, o le dieron muerte, o algo Obviamente. Todos estos son mandados a la horca. Uy. Pero en ese transcurso, o sea, una persona lo decide, no, este ya se va para el estuche y para el estuche se la queda. Y el otro personaje. Pero por lo mismo, siempre todos estos problemas, este asesinato o cualquier cosa que suceda, siempre se sabe que puede suceder o está latente el tema, pero siempre, como les digo yo, las grandes potencias. Dan una excusa. Exactamente. Todo es una excusa, porque yo no puedo iniciar una guerra porque sí. Estados Unidos no podía invadir Medio Oriente, Oriente Medio, e ir a invadir Afganistán, Irak, si es que no tiene una excusa. Yo vas a ver la semana. No quedó en nada, y hoy en día, como todo, tienen que recordar que la Constitución estadounidense dice que cada 20 años o 10 años ellos tienen que ir revelando todos los archivos secretos, tanto del FBI, la CIA, de todo. Se dice que el atentado de la Torre Gemela fue algo planificado. ¿De parte de quién? De ellos mismos. ¿De qué? De ellos mismos. Ah, ya, sí lo sospechaba. Porque se sabía que, obviamente, el poderío militar que tiene Estados Unidos pudo haber derribado un avión en muy buen, en un par de segundos. El tema de que ellos ya tenían claro que querían hacer un atentado, pero se necesita una excusa, porque la guerra, aparte de la guerra, mueve mucho dinero. Es una industria muy grande. ¿Por qué trae dinero? Porque la industria armamentista es una de las más grandes del mundo. Obviamente que si hay guerra, se mueve la industria armamentista, se mueve la industria pesada, la industria de los metales, el comercio, obviamente los precios fluctúan y suben, la empresa del alimento se dispara, los combustibles, todo empieza a generar dinero. Sí. Imagínense en guerra. La luga estaría Los alimentos. Acá tenemos claramente, como una pequeña línea de tiempo un poquito más desordenada, de cuándo empezó la Primera Guerra Mundial y cuáles fueron los movimientos. El 28 de junio de 1914, atentado de Sarajevo. Después viene el 23 de julio, tras de asegurarse el apoyo alemán, Austria y Hungría
declaran la guerra a Serbia. El 28 de julio se declara totalmente, Serbia no acepta el ultimátum y ahí comienza la guerra. ¿Qué es el ultimátum? Ultimátum es que la última palabra de que ustedes se rinden, asuman la culpa, alguna cosa así, si no, simplemente los vamos a invadir. ¿Qué pasa si asumen la culpa? Es que si asumen la culpa, tiene... No me dejo pasar directamente al video. Si asumen la culpa, uno tendría que... 5 años, ahora... Tendría que ver qué sanciones políticas y económicas me tendrían que pagar para solventar la situación que ocurrió. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. Un piloto que se hizo en los muy Balcanes, en los famoso del Dardanelos, Imperio en el Alemán. Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental.
Ya, chiquillos, antes que se desconecte, recuerden que nos vemos el viernes, traigan las tareas, voy a mandarle a algunos qué es lo que deben, que no, para que se pongan al día y antes que se acabe el tiempo, nos estamos viendo, cuídense.